Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torizas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen Herrera. Hola, yo soy Nadine Terrein. Somos las Tres Gracias. El día de hoy, Día Mundial de la Salud Sexual, por cierto, vamos a tener un tema muy lindo y tal vez muy confrontante, ya veremos, no sé, cuando los hijos se van. Irene nos va a presentar este tema. Adelante, Irene. Bueno, cuando ustedes escuchan, que seguro lo han hecho muchas veces, esta frase que se ha vuelto casi icónica de cuando los hijos se van, ¿en qué piensan? Yo en el nido vacío y en una película mexicana. Muy dramática, por cierto. Que no me acuerdo si era con Sara García o con... Sí, claro, con Hay Sara una García. película cuando los hijos se van, no sabía. Sí. Yo pienso como en el proceso de individuación. Ok. Bueno, pues yo decidí darle una vueltecita al tema de cuando los hijos se van, ya que a mí me ha parecido que en muchas ocasiones el hecho de que el nido se quede vacío, como habitualmente se dice, puede ser incluso un evento para el reencuentro de las parejas. Claro. El que puede no ser un evento de reencuentro para las parejas, para las familias y para cada persona es cuando los hijos se van, las hijas se van, pero se van para siempre. Y es el tema del que a mí me gustaría que habláramos el día de hoy y discutiéramos al final. Lo que les voy a compartir son una serie de frases tomadas de testimonios de un libro que me encontré hace ya algunos años, cuando falleció mi hermano y que pensaba regalárselo a mi mamá y que terminé quedándome yo por alguna razón y que de vez en cuando saco para darle utilidad, ¿no? Perder un hijo o una hija puede ser una experiencia devastadora. Las familias se hunden en el dolor, la vida nunca volverá a ser la misma. No se sabe si se tendrá la capacidad de enfrentar este desafío, no solo por la memoria de quien partió, también por el resto de la familia y el pudor de desnudar el alma. Cuando se pierde un hijo o una hija, se queda paralizado, sin poder gritar ni llorar, pero algo en el interior nos dice que no podemos desmoronarnos, que tenemos que estar alerta, que debemos enfrentar a la familia. No se cree en lo que está viviéndose. En ese momento, más que en el propio dolor, pensamos en el de las otras personas, la pareja, los abuelos, las abuelas, las hermanas y los hermanos. No comprendemos lo que está pasando. Hay una sensación de extravío, de inseguridad. Todo es dolor, dolor en el alma. Cuesta trabajo perdonarnos porque solemos pensar que algo hicimos mal. Se buscan excusas por haber dado el permiso, por no buscar otras opciones médicas, por no estar alerta a las señales de ayuda. El resto de las hijas y de los hijos se alejan de nosotros, en un intento de protegerles de una situación que quizá no entienden o de la que no se desea sean parte. Cuando ves a tu hijo o hija en el ataúd, puedes querer que nadie le vea, cerrar el cajón, pero no deseas despedirte aún. Al momento del entierro o cremación, te escondes. No quieres ver cómo meten a tu hijo o a tu hija en esa tumba. Vives en el pasado, aferrada a los recuerdos,
a los momentos felices. Por ello el ataúd o la urna son un brusco despertar a la realidad. Buscas un lugar bonito para depositar sus restos. Sientes, tiempo después, su presencia, su calor, solo para abrir los ojos, darte vuelta y no encontrar a nadie ahí. Muchas veces mantienes el dormitorio de tu hijo o de tu hija que murió tal como quedó y guardas todo, los juguetes, la ropa, y creas una especie de santuario alrededor de sus recuerdos. Poco a poco te vas dando cuenta de que él o ella ya no están más, que lo que ha ocurrido es irreversible y que no hay nada que puedas hacer para volverlo a la vida. El primer año sobrevives a cada segundo, minuto u hora. El proceso del duelo avanza lento y duele de verdad. Y no sabes qué remedio existe para ese dolor. Cuando los hijos y las hijas se convierten en el centro de nuestras vidas, las ilusiones y proyectos depositados en ellos, cuando mueren, se desvanecen y también duele. Sobre todo si se asume el rol de madre o padre como el más importante de los títulos, el que te asigna un rol en la sociedad y una ocupación de por vida. Tu misión es proteger a tus hijos e hijas, y cuando alguno de ellos muere, sientes que tu misión falló. Como consecuencia, y sin el acompañamiento adecuado, profesional o no, puede venir la separación de la pareja, el distanciamiento del resto de los hijos, la desvinculación de las familias nucleares. Sin ser una garantía para que esto no ocurra, es necesario reorganizarse y sanar. Es decir, volver a tomar el control sobre la vida. Es un tiempo de dejar partir e iniciar nuevas relaciones, emprender nuevos proyectos. Es el tiempo del perdón hacia tu persona y hacia quien te dejó. Con tan profundo dolor, el hijo o la hija que murió. Y si bien en el futuro sigues experimentando momentos de dolor y tristeza, la herida ya no está abierta. Aprendes a vivir con su ausencia y entiendes que el amor por esa persona nunca muere. Se queda por siempre contigo. ¿Qué ayuda cuando se ha perdido un hijo o una hija? Llorar, hablar con amistades, familiares, no quedarse con el dolor, reconocer la pérdida, cultivar el afecto y el amor mutuo en la pareja, escribir lo que sientes, admitir tus limitaciones, ser paciente contigo mismo o contigo misma, entender que el dolor dura más de lo que la gente cree, dejarte apoyar con tareas concretas, prestar atención y consolar a tus otros hijos e hijas. Entender que nadie vuelve a ser la misma persona. Considerar los sentimientos de toda la familia. Respetar el dolor de la pareja. Eximirte de tomar responsabilidades mayores. Admitir que no puedes controlar la vida. Orientar el dolor hacia el afecto. Consultar con un profesional. Comer bien, descansar y hacer ejercicio. Elegir sobrevivir. ¿Qué no ayuda? Que es algo en lo que habitualmente fallamos quienes acompañamos a alguien que ha perdido a cualquier ser querido, pero particularmente a un hijo o a una hija, y también de manera personal cuando se pierde a un hijo o a una hija. Que te presionen para dejar de llorar, que te digan, vas a ver cómo pronto va a pasar. Que te presionen para deshacerte de las cosas personales, diciéndote, es que eso solo hace que lo recuerdes día a día. Que te digan que puedes buscar un sustituto, presionándote para tener otro hijo u otra hija. Que te cambien el tema cuando deseas hablar del hijo o la hija que se fue. Tratar de ver la muerte como algo positivo. El que te digan, por algo pasó, ahora está en un mejor lugar. Que te digan una y otra vez
sé cómo te sientes, cuando nadie logrará nunca sentir el dolor como tú lo haces. Exagerar el dolor, que las otras personas exageren tu dolor, que te digan pobre de ti, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué sola te quedaste? Vivir concentradas con el qué va a ser de mí, justamente desde lo personal. Ingerir alcohol u otras drogas, incluyendo fármacos, para tratar o atender la depresión o la ansiedad. Controlar la vida de quienes te rodean. Negar los permisos a las hijas o a los hijos que aún siguen vivos en un intento de controlar que corran la misma suerte. Por poner solo un ejemplo. Marginar a las niñas y a los niños de tu familia de la muerte y la tristeza. No explicarles cómo elaborar su propio duelo. Reemplazar al hijo muerto. Idealizar al hijo muerto. Él era el mejor de todos, mejor que cualquiera de los que siguen vivos. Ponerle al siguiente hijo o hija el mismo nombre del fallecido o fallecida. Imponerse ser fuerte y estoica. Comparar tu dolor con el de otras madres o padres que han perdido un hijo. El exceso de actividad, aislarte, olvidar que eres parte de una familia, descargar tu rabia y tu ira contra quienes te rodean. Abandonar lo que te es significativo. ¿Cuántas formas hay de perder un hijo? Pues las formas actualmente pueden ser infinitas. Por enfermedad, por un accidente de tránsito o por inmersión ahogándose, por homicidio, por suicidio. Puede ser que el que muera sea tu hijo único y te enfrentes a las razones por las cuales decidiste tener solo un hijo o tuviste la oportunidad de tener solamente un hijo o una hija. Y es importante trabajar en cualquiera de los casos y cualquiera que haya sido la circunstancia en la que murió este hijo o esta hija, con el dolor de tus hijos y tus hijas que aún se quedan contigo y con la posibilidad de superar la partida de este hijo o de esta hija tan queridos. Y abro la mesa para hablar de qué pasa cuando los hijos se van en la pareja, en la familia, en lo personal. Ay, Irene. Qué barbaridad. Me conectas con mi historia. Formo parte de una familia que ha tenido pérdidas de jóvenes, muy jóvenes. Tengo una tía que fallecieron sus 2 hijos. Primero uno en un accidente y a los 2 años y medio otro de una enfermedad. Y justo esto que dice, o sea, ahora está sola. Falleció también su esposo, entonces, o sea, digo, está sola y no está sola al mismo tiempo, pero en este concepto social de tu función como madre, está sola. Mi hermano también falleció, así que mi mamá también es una persona que perdió un hijo. Y tuve la experiencia de conocer un chico, un nene de 2 añitos. Yo era su babysitter a veces. Por suerte, cuando falleció yo no estaba cuidándolo. Y digo por suerte porque no sé cómo lo hubiera podido, si es algo que me afectó muchísimo, no sé cómo lo podría haber sobrevivido si hubiera estado bajo mi cuidado. Como dice, se ahogó en una cubeta. Tenía 2 años y lo dejaron esa vez con la muchacha. No querían molestarnos a nosotros. Y lo que fue muy triste es que nos alejamos mucho de esa familia. Éramos tan unidos que yo era la que cuidaba a los bebés de esa familia. Uh-huh. Y después de ese accidente no hubo mayor acercamiento, como esto que dices, como esta sensación de que ya nadie me entiende, creo.
mi mamá no sabía cómo acercarse a su amiga y la amiga se aisló y ya no hizo nada. Bueno, no estaba en condiciones de hacer nada para Claro, acercarse, ¿no? He oído mucho esto de que hay una palabra para cuando alguien pierde a sus padres, que hay una palabra para cuando alguien pierde a su pareja, pero que no hay una palabra para cuando alguien pierde a sus hijos, así es. ¿no? Y entonces ni siquiera es algo que se pueda nombrar como un dolor así de ese tamaño. Me gustó mucho cómo lo pones, como lo que ayuda y lo que definitivamente no ayuda. Y para las personas que estamos alrededor, lo único que ayuda es estar, finalmente. Creo que yo era una niña cuando pasó lo de este bebé, pero ahora con el tiempo creo que le tocaba a mi mamá estar. Digo, tampoco hay que martirizarse ni nada, pero le tocaba a mi mamá procesar eso y estar para su amiga y no a la amiga buscar a sus amistades para apoyarse, ¿no? En una situación así uno como que no está en este plano por un tiempo, ¿no? Y sí, sí le diste todo un giro a esto de cuando los hijos se van. Sí, porque no fue ninguna película mexicana. Creo que es algo como, como por secuencia o como por lógica de vida. No se contempla precisamente por eso. No existe una palabra, ¿no? Creo, no lo sé, yo creo que tiene que ver mucho, o sea, no los niveles de dolor, pero como poder vivir la reparación dependiendo de la edad o del tiempo. Si yo pierdo un bebé prematuro, puede ser que, no lo sé, que pueda procesarlo y vivirlo, pero precisamente en esta semana me acabo de enterar de un ex consultante que acaba de perder a su hija, a su hijastra, pero a la hija de su pareja, una chica muy joven en un accidente automovilístico. Y es como lo que mencionabas, ¿no? Yo creo que es como tan simple como no poder procesarlo, difícilmente poder procesarlo, como poder entender algo quizás que pude haber evitado. Creo que vienen como muchas culpas. ¿Para qué le di permiso? No debí de dar permiso, que es parte de este proceso del duelo que menciona la doctora Kubler-Ross, ¿no? La negación, el arrepentimiento, la rabia, todas estas etapas, pero creo, eh, yo lo que sé es que mi madre perdió a un hijo de 1 año, yo no lo conocí, fue el tercer hijo de la familia de 10. Y según tengo entendido, mi madre, o sea, se olvidó de los demás hijos, no, cayó en tal depresión, murió al añito de nacido, pero fue un impacto muy, muy grande, muy doloroso, del cual, pues aparentemente le fue muy difícil recuperarse, ¿no? Sí, qué importante lo que mencionas, estoy de acuerdo con Nadine, de lo que no ayuda, es como querer presionar. Y creo que cada persona, dependiendo de su propia, creo yo, de su visión de la muerte, porque también esto tiene que ver mucho. La visión que yo tenga de la muerte, porque, no lo sé, a niveles espirituales puedo pensar que va a trascender, que va a otro plano, en una nueva misión. Y yo lo que percibo es que para las personas que tienen una fe religiosa, un sostén filosófico religioso, es como mucho más fácil trascender que cuando no existe, porque cuando no existe es una desolación
que creo yo que no la puedas consolar con nada, ¿no? Y el sostén emocional, cualquiera que sea la religión, pero de un ser superior, creo que puede dar la posibilidad de entender esto, que puede no ser entendible, y si no, como paulatinamente entrar en un proceso de aceptación. Y esta parte que mencionas del perdón, perdona a mí por haber dado no lo sé, el permiso, el espacio, etcétera, y perdona a mi hija o a mi hijo no sé, no ser cuidadoso, pues sobre todo si me dio. Tengo la experiencia muy triste de una amiga, de una persona querida, que su hijo murió, pero por una sobredosis. Entonces, esa parte creo que puede ser como todavía más devastador, ¿no? Más devastador porque quedó en un lugar, pues, no sé, irreconocible, donde se fumaba opio, donde cosas como estas, ¿no? Entonces sí creo que esto depende. Creo que un proceso de enfermedad te da la oportunidad como de ir de alguna manera procesándolo y elaborando antes de que suceda. Creo que cuando es por un impacto puede ser como mayor. Y sí creo que, que habrá que apoyar, sostener, escuchar, a lo mejor a veces calladamente, solo como decía Nadine, con estar. A lo mejor con un aquí estoy, te escucho. Creo que puede ser una compañía, porque además esta es otra parte. De pronto, como creo yo que como pasa o en algún video tú mencionaste, así como las personas no saben cómo actuar ante una persona con una discapacidad, cómo desenvolverse, etcétera, le sucede lo mismo a la gente cuando tiene que dar un pésame, cuando no sabe ni qué decir. Y a lo mejor no necesito decir nada más que aquí estoy, te abrazo, aquí estoy contigo. Hay quien Creo que dice muchos días de estos. sí pueden haber lapsus, de tanta angustia sí puedes decir Ujú, muchos días de sí, esto, sí, ¿no? O sí. sea, y creo que es esta parte de poder, tristemente, esta etapa o esto que estamos viviendo nos deja como una mayor cercanía a la muerte, como poderla tomar de una manera un poco, si no natural, como no tan impactante como cuando no existía esta pandemia. Y sí poder saber que puedo decir, te abrazo, cuenta conmigo, me duele tu dolor. Cosas como estas en las que no necesitas como elaborar como un speech, pero sí estar y sí aceptar que la persona tenga su propio proceso de duelo y su tiempo, como para poder llegar el momento en el que pueda a lo mejor quitar este cuarto que puede parecer como un altar, un recuerdo, eh, pero es esto, respetar el tiempo de la persona, a que sane, a que Sí. duela menos, no que sane, a que duela menos, ¿no? Solo que aquí en el respetar el tiempo de la persona, yo sí pienso que hay que ser un poquito intrusivos. Justo por esta Claro, parte que mencionaba de que no logra entenderse a veces que la pareja, el padre o la madre, dependiendo quién esté como figura en esta pérdida, están viviendo su propio duelo, aunque no lo vivan con la misma intensidad que lo estoy viviendo yo. Puede que yo me la pase metida en la cama y llorando todo el día y mi pareja, por las circunstancias de vida, tenga que ir a trabajar, no puede dejar de ir a trabajar, independientemente de que sea hombre o mujer, ¿no? Eso es indistinto del género, para seguir proveyendo a la familia o llevando algo a la casa para la familia, ¿no? Y a veces también hay cierto malestar en cómo el otro vive el duelo.
en cómo no se le ve llorar, en cómo no se le ve enojado, con ira, con rabia por esta pérdida, ¿no? En cómo pareciera que continúa con su vida como si nada hubiera pasado, cuando la realidad puede ser muy distinta, ¿no? Puede andar cargando su dolor adentro y sacarlo justo a través de la bebida, que es algo quizá mucho más relacionado con los hombres, o sacarlo a través de la ingesta de alguna otra sustancia. Y por otro lado, además están las hijas y los hijos, si hay más integrantes de la familia, ¿no? En donde sí hay pues, suerte de abandono, como tú nos dices, Mari Carmen, en donde hay un desentimiento de ellos y eso los pone en una situación de mayor riesgo. Pero justo por este duelo que se está viviendo, no se alcanza a mirar que el riesgo está existiendo también para los otros integrantes de la familia, sobre todo si son menores de edad o aunque no sean menores de edad. Porque también, y debe haber sucedido quizás en tu casa, Mari Carmen, uno de los hermanos toma el rol de la cuidadora o el cuidador dentro de la familia. Es quien se hace cargo de ir por la compra, es quien se hace cargo de los hermanos menores o incluso de los hermanos mayores, dependiendo qué tanta sea también la fortaleza que tiene este hijo o esta hija para hacerse responsable de que todo siga funcionando más o menos como funcionaba antes. Y tampoco se atiende el dolor de esta persona que se hace cargo de los demás o que asume el rol de cuidador o de cuidador. Y bueno, está la familia nuclear que yo también, bueno, no es gratuito quizá a veces que escojamos estos temas, ¿no? Este año mi hermano cumplió 20 años de fallecido. Él falleció en el 2001 y justo me acuerdo siempre cuando llegue el episodio de las Torres Gemelas, ¿no? El aniversario de las Torres Gemelas, que es este mes, el 20 aniversario, porque yo tenía para irme a Nueva York unos días después de que él falleció, un boleto para irme a Nueva York. Y bueno, pues los boletos terminaron en la basura, ¿no? Porque ya no hubo viaje a Nueva York, lo cual no me pesa, pero yo recuerdo tanto y además es algo que hasta la fecha me tiene enojada. Ya no puedo decir que no se los voy a perdonar jamás, aunque quizás sí es eso. Porque una semana antes del fallecimiento de mi hermano, muere la mamá de mi mamá, es decir, mi abuela, ¿no? Entonces mi mamá tiene que irse con mi hermano hospitalizado a enterrar a su madre y regresar a ver morir a su hijo. Vienen mis tías de Zacatecas y estuvieron únicamente hasta el día del entierro, y el día del entierro le dicen, bueno, pues yo creo que si nos hace alguien favor, nos vamos acercando para la terminal de autobuses para ya regresarnos. Bueno, yo sentí que algo me atravesó la garganta y hasta el estómago, y mi mamá suplicándoles, por favor, no se vayan, cuando menos quédense hasta mañana. Y además coincidieron muchas cosas. Tenía yo una entrevista para una beca de la MacArthur, que era de ir y venir, no era tanto rollo, pero cuando yo regreso de la entrevista, ya las hermanas de mi mamá no estaban en casa. Entonces nos quedamos, mi hermana menor, mi mamá y yo, pues a elaborar o a intentar elaborar este duelo, ¿no? Y la otra cuestión es cómo se lo dices a la gente, justo como lo van diciendo estos pequeños legajos o gajos de testimonios, ¿cómo se lo dices a los niños pequeños? ¿Cómo en este afán de protegerlos los alejas de esta experiencia que también les permite despedirse de su hermano o de su hermana? Que no fue el caso en mi familia, pero sí, por ejemplo, lo fue con mis sobrinos. Mi sobrino cumple años un día después de que falleció Javier, mi hermano. Y fue pues, el día del entierro, el día de la despedida, el día del lío con las hermanas de mi mamá, con mis tías. Y bueno, pues como era su cumpleaños, mi excuñado, que es alguien un poco imprudente, por decirlo menos, ¿no? Se le ocurre, ¿por qué no?, comprarle un pastel. Y me parece legítimo además, ¿no? Porque también habría que celebrar la vida. Y se acerca a mi sobrino y me pregunta, oye, ¿por qué todos están llorando y yo me siento contento? Y yo le digo, pues, probablemente porque tú elegiste estar contento porque es tu cumpleaños. Y porque tú pudiste despedirte con una carta de Javier cuando él estaba en el hospital. Y así fue. Le escribió justo una carta un día antes invitándole a su cumpleaños.
Entonces, este tipo de cosas que a veces no alcanzamos a mirar hasta que no las vivimos en carne propia, es también de lo que tenemos que estar atentas y atentos en la consulta. Cuando llegan con nosotros y nos llegan con la noticia, si es que están en terapia de pareja o están en terapia familiar o están resolviendo una disfunción sexual, de que van a faltar porque falleció uno de sus hijos o de sus hijas. Es no continuar con el tratamiento de la disfunción o el tratamiento de pareja, sino saber cómo están en ese momento, cómo están llevando la pérdida. Y desde ahí es que era para mí importante traerlo, porque finalmente nuestro espacio es el espacio en donde a veces pueden darse, el único espacio donde pueden darse el permiso de llorar, de gritar, de mentar madres, de pedirle a Dios que su dolor ya se acabe. Y también estoy de acuerdo contigo, Mari Carmen, en esto de que dependiendo qué tanta fe tengamos en un ser supremo, eso también ayuda. A mi mamá si algo la sacó de la depresión en que la asumió, por ejemplo, la muerte de mi papá, fue justamente acercarse a los grupos de oración de la comunidad de la iglesia. Porque de otra manera, yo no podría entender cómo sobrevivió mi mamá a la pérdida de mi hermano. Sí. Entonces, por eso quise darle un giro, porque me lo he pasado además viendo todos los documentales y películas relacionadas con el aniversario de los ataques de las Torres Gemelas y escuchando además los testimonios de las víctimas, en donde también hubo pérdida de hijos y en donde justo esta pérdida de hijos no se vive de la misma manera que cuando fue el esposo o la esposa quien murió en este atentado, ¿no? Así es. Y que lo mismo ocurre con lo que estamos viviendo ahora. Claro. Fíjate que ahí en esta parte donde tú mencionas que a lo mejor una persona se hunde en la depresión y el hombre por rol a lo mejor es el que tiene que salir a trabajar, etcétera. Yo creo que ahí algo que puede ser importante en la relación de pareja es como hablar cómo me estoy sintiendo, porque aparentemente esto es lo que puede romper con las parejas cuando muere un hijo, que se apartan porque no puedo comprender a lo mejor cómo tú no lloras o cómo tú lloras tanto o cómo manifiestas el dolor. Y a lo mejor creo que serán los momentos de mayor unión y de decir, me está doliendo, pero no lo puedo expresar, o decirte, ¿sabes qué? Yo te veo muy serio, te veo bebiendo, pero no me siento acompañada en este dolor tan grande que tengo. Es como poder hablar, creo que esto tenderá puentes en las parejas para no aislarse en este dolor tan grande que pueden vivir de manera tan diferente ambos, ¿no? Y sí, por ejemplo, pues no crear expectativas de cómo funciona una persona. En cuanto a lo que dices de sí poner un límite, yo me recuerdo que hace muchos años, muchos años, me llegó una consultante que su esposo tenía 7 años de muerto. Ella llegó con una dermatitis en la mitad de la cara y no había movido nada de todavía vivía la negación, como no podía quitar sus cosas, sentía que le iba, cuando sonaba el teléfono, que iba a ser él, etcétera. Entonces, sí, como también estar como un poco al alba de que sí es adecuado un tiempo y respetar el tiempo de duelo, pero que también es paulatino como para decir, hey, pongámonos las pilas, tenemos que movernos, no nada más por los hijos más chicos o por nosotros o por ti misma, sino en esta parte también apoyar y a lo mejor a veces, no lo sé, como en algunos, el tratamiento conductista de la depresión, cuando la depresión es mayor, es sí ayudarte, si a lo mejor te tengo que ayudar a que te levantes de la cama para meterte al baño, a lo mejor el primer tiempo te ayudo y te acompaño para que puedas meterte a bañar o cosas como esta. Pero poder comprender y empatizar la intensidad del dolor de cada persona, no en el decir, oye, pues digo, ya está en un mejor plano, ya está con Dios, ya no,
O sea, esa es parte de la soledad que se decía, nadie puede vivir mi dolor. Así A lo es. mejor lo puedo entender, pero nadie puede sentir lo que yo estoy sintiendo. Y en ese sentido habrá que comprendernos y comunicarnos, o sea, hacer una comunión, sobre todo siendo los seres cercanos, ¿no? ¿Sabes algo más que pasa ahorita que dices que se comuniquen en las parejas? Que de pronto los procesos de duelo van a diferentes velocidades. Claro. Y acercarme a tu dolor me vuelve a meter en un momento en el que yo ya no estoy. Y me duele demasiado regresarme a donde yo ya no estoy. O no te puedo comprender porque tú vas más adelantado que yo y me enoja que no estés en donde yo estoy, que tú ya lo hayas superado y yo sigo donde... y entonces ahí es totalmente un desencuentro, precisamente porque el dolor es tan personal y es difícil como de pronto, y luego si son parejas que tienen competencia, pues cómo vas a estar más dolido tú que yo, y cómo vas a haberlo superado tú antes que yo, y entonces también no dejan de ser la pareja que eran, ¿no? Con estas partes de manejo de poder, de ahí A lo sí mejor se todo eso, intensifica. a A lo lo mejor se mejor se intensifica. intensifica. Y quizás es como, a veces también se vale decir, no puedo con tu dolor, no puedo. O sea, a mí no me dolió igual o no lo viví igual o yo ya había tenido otras pérdidas y ya sabía cómo procesar las muertes o yo tengo una visión de la vida y la muerte distinta a la tuya, lo que sea, y no puedo con tu dolor, no te puedo cargar. También a veces se vale, aunque duela mucho una doble pérdida, ¿no? El hijo y aparte la La pareja. pareja, pero no tienes que cargar con alguien que, o con una situación en la que tú no puedes dar más. Y ¿No? que es algo que pasa con bastante frecuencia, que después de la muerte de un hijo o de una hija, sobre todo cuando son hijos únicos o hijas únicas, la pareja termina por separarse porque ya no hay nada que los vincule. Y de pronto se pierde el sentido de la pareja o se pierde el sentido de la propia vida cuando De pierdes a la un hijo. propia, claro, de la propia vida. Sobre todo cuando es hijo único, como dices. Pero a veces, inclusive teniendo otros hijos, pierdes el sentido de la vida porque así como se te fue se te van a ir los demás. Y es cierto, todos nos vamos a morir. Y eso es como parte de, no importa qué tanta fe tengas o qué experiencia religiosa tengas con respecto a la vida y la muerte es parte de quienes somos y de la vida Mira, mismo. y nos vamos a encontrar con ella en distintas modalidades. A veces son nuestros padres, nuestros abuelos primero, quiero esperar, ¿no? Nuestros padres, y luego van siendo nuestros hermanos, nuestros pares, ¿no? No hay, o sea, no hay manera de evitar ese caminito. Eso es Conforme lo vamos, único que no podemos evitar. conforme vamos envejeciendo, o nos morimos nosotros o se mueren nuestra gente. ¿No? Y nos vamos yendo, si somos de los últimos en morir, nos vamos yendo quedando solos y nos queda la siguiente generación. ¿No? Que sean de amigos, o sea, no necesariamente la siguiente generación tienen que ser hijos o sobrinos. De pronto, pues tenemos que construir nuevos lazos con las Así siguientes es. generaciones, ¿no? Porque nuestra generación va caminando hacia allá. Y entonces sí necesitamos ponerlo en un lugar, este paso, esta experiencia de la muerte, la tenemos que poner en algún lugar de nuestra vida porque ahí está, forma parte de la vida. Y no podemos darle la vuelta, no. Es el elefante blanco en medio de la sala. Va a pasar porque va a pasar y te lo vas a topar porque te lo vas a topar. Sí, es lo único inevitable. Y bueno, a lo mejor no es de las cosas que ayuden, pero
algo que me gustó a mí mucho cuando, y creo que ya lo habíamos mencionado, ya lo había mencionado yo cuando lo hablamos en otro programa, que tocamos un poco también el tema de la muerte, es esto que dijo el sacerdote que ofició la misa para Juan Luis Álvarez Gallú, que en realidad estábamos ahí no para llorar su muerte, sino para celebrar su vida. Y cuando se pierde un hijo, quizá algo que ayudaría mucho sería eso, ¿no? O sea, celebrar lo que sí tuvimos de esa persona, ¿no? O sea, las alegrías que nos dio, el gusto que nos dio que hubiera nacido, lo mucho que nos hizo reír durante diferentes momentos, lo mucho que nos hizo enojar durante algunos otros, todo aquello que sí se compartió, la Pascua justamente de esta persona que se fue tan temprano, antes que nosotros, antes que su mamá y su papá, es lo que habría que celebrar y que ayudaría justamente a elaborar este proceso de duelo en los tiempos que se espera y no dejarnos justo paralizadas, como dice alguno de los testimonios que fui recuperando de este libro, ¿no? Es un libro de autoayuda que se llama justamente Un hijo no puede morir, la experiencia de seguir viviendo, de Susana Rocatagliata, que para quienes han tenido la experiencia de perder un hijo o una hija puede resultarles interesante su lectura. Van a encontrar muchas cosas con las que seguramente se pueden sentir identificadas o identificados y lo pueden conseguir, la realidad es que muy fácilmente, ¿no? Y justo quien lo escribe lo hace después de la pérdida de su hijo. Una forma de reparar y una forma de, pues sí, de reparar y de trascender. Trascender al hijo, trascender el dolor, trascenderlo, ¿no? Yo creo que darle sentido a la experiencia también ayuda mucho. Sentido al dolor, claro, un sentido al dolor, claro. Y hay gente que escribe libros, gente que hace fundaciones, ¿no? Así como es. Micho y Mao. Así. Fue por estas quemaduras que sufrieron cuando se quemó el árbol de Navidad en casa, ¿no? Y entonces, bueno, pues emprenden un camino para darle sentido a ese dolor y a esa pérdida en algo que es muy vital. Así es. Okay. Que promueve la vida. Así es. Pues, ¿nos vamos? Vamos. Es una forma de festejar la vida. Así es. Festejémosla y agradezcámosla y valorémosla. Que esa es otra parte, valorar ahorita amanecer vivo en esta etapa o en esta vivencia que estamos teniendo. Y que estamos juntas. Yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga. Yo soy Nadine Terrain, soy psicoterapeuta y terapeuta de parejas y juntas somos las tres gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.